Entonces vamos a ver si merece la pena una LLC de Estados Unidos o no, porque realmente hay mucha confusión en este tema. Las LLCs de Estados Unidos tienen muchísimas bendiciones, que las vamos a ver, que también tienen ciertas desventajas y también tienen algunas cosas que hay que tener en cuenta, porque aunque tengan muchas bendiciones, no es para todo el mundo, ¿vale? Depende muchísimo de nuestra situación y bueno, dado que veo mucha confusión en internet sobre ello y que en la agencia recibimos muchísimas preguntas sobre esto, pues vamos a aclararlo. Ventajas principales, bueno, responsabilidad limitada, es decir, que es como una SL en España, perfecto. Y pasa algo malo, pues en principio podrán atacar los bienes que tengamos dentro de la LLC, pero no nos podrían atacar a nosotros a título personal. Eso quiere decir que no nos van a quitar la casa, el coche o lo que tengamos a nuestro nombre, ¿vale? A título personal. Después, es una entidad americana. Esto tiene una ventaja muy grande, ¿vale? Porque una entidad americana da un nombre y además da acceso a servicios, productos que no están disponibles en otros países. Por ejemplo, en los procesamientos de Stripe o cuentas bancarias en Estados Unidos, o incluso tú, si eres de una nacionalidad no admitida en Amazon, a ti no te va a admitir, pero a una LLC que tú hayas creado sí lo va a admitir. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, ya no mira tu pasaporte, o te lo puede pedir, pero da lo mismo, o sea, lo que está mirando es la entidad. Por consiguiente, la entidad americana está muy bien para ello, porque, bueno, pues podemos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos, procesamientos de pago como Stripe que no están en todos los países, pues con una LLC americana lo vamos a poder hacer, entonces tiene esa ventaja. Por otro lado, podemos, no es necesario, depende del estado, pero bueno, ya que estamos, pues ¿por qué no, no? Podemos crear una LLC anónima, por ejemplo, pues en Nuevo México, ¿vale? Hay otros estados también, pero Nuevo México es uno de ellos, que es una LLC anónima y además estados más baratos para crearla. ¿Y esto qué quiere decir que es una LLC anónima? Pues bueno, que no es información pública quién está detrás de la LLC, es decir, la gente no va a saber quién está detrás de esa LLC, no va a saber que nosotros somos realmente los propietarios de esa LLC. Ojo, la Hacienda de Estados Unidos sí que obviamente sabe quién está detrás de la LLC, y el organizer, que es, por decirlo de alguna manera, el gestor que nos ha dado de alta la LLC, pues esa persona sabe quiénes somos nosotros porque le estamos dando los datos y demás. Pero aparte del organizer y de la Hacienda estadounidense, pues no se sabe quién está detrás de esa LLC. Por lo tanto, en tema de privacidad, muy pero que muy bien. Es una entidad transparente. ¿Y una entidad transparente qué quiere decir esto? Pues bueno, que si no somos residentes en Estados Unidos y tampoco somos EDVAS, que bueno, para saber qué es EDVAS lo pongo aquí, es tener una persona trabajando para nosotros a tiempo completo en Estados Unidos que no necesariamente tiene que ser con un contrato, podría ser por ejemplo un freelancer, y también tener un establecimiento permanente como por ejemplo una oficina. Pues si no somos esto, que es EDVAS, entonces no pagaremos impuestos societarios en Estados Unidos. Pero ojo, si vendemos en Estados Unidos sí que pagaremos sales tax, ¿vale? Que el sales tax es una especie de IVA, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Para los que seáis de Europa, pues el sales tax es una especie de IVA. Entonces, si no estás vendiendo en Estados Unidos y no eres ni residente en Estados Unidos, ni tampoco EDVAS, entonces básicamente no tienes que pagar nada a Estados Unidos. Pero si sí que vendes en Estados Unidos, seguirás sin tener que pagar impuestos societarios de la LLC, pero sí que tendrás que pagar el sales tax, que es como el tipo IVA, para esas ventas que hayas generado solo del mercado estadounidense, ¿vale? De lo demás, a Estados Unidos le daría igual. De todo lo que hagas por fuera de Estados Unidos, le daría igual. Y pagarás, por lo tanto, donde seas residente fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que países con impuestos bajos o paraísos fiscales son perfectos para nuestra LLC, porque en vez de pagar un impuesto societario de un 25%, por ejemplo en España, que bueno, es un 25%, pero luego encima si te lo pasas a dividendos vuelves a pagar. Si en vez de, por ejemplo, vivir en España, se vive en un sitio con unos impuestos más bajos, pues entonces perfectamente pagaremos impuestos más bajos con lo que se haya generado esa LLC que esté vendiendo, pues allá donde esté vendiendo, da lo mismo. Tú pagarás donde tú seas residente fiscal. Y en Estados Unidos no te va a pedir nada, a no ser que vivas ahí, ¿vale? Porque entonces se rompe esta condición, a no ser que seas EDVAS, que también se rompería la condición, y a no ser que vendas en los Estados Unidos. Y aunque vendieses en los Estados Unidos, no te va a pedir impuestos societarios, solo el sales tax, que es como el estilo, el tipo IVA. Así que por esa parte está también genial. Y luego también otro beneficio de la LLC, y pongo entre paréntesis LLC de un miembro,
es porque, bueno, si tú tienes una LLC con un socio, por ejemplo, es decir, que sois dos o tres, ya cambia un poco, ¿vale? Pero si es una LLC de un miembro, que en la mayoría de los casos seguramente que sea el caso, es decir, que tú pues te quieres montar una LLC y quien está detrás de la LLC eres solo tú, pues en ese caso la creación y mantenimiento es muy barata, además, bueno, no hay nada estilo cuota de autónomos como que tenemos esa concepción aquí en España, ni cosa semejante. Ojo, porque si es una LLC de varios miembros, pues lo dicho, tendrás más costes de mantenimiento y demás, porque ya estás obligado a llevar contabilidad, a presentar otros formularios, entonces pues bueno, se te complica un poco. Se puede hacer perfectamente, pero que se te quede en la cabeza que vas a tener que asumir unos costes algo más elevados. Entonces esto todo son las ventajas, pero vamos a ver ahora las desventajas, porque también las hay. Ya veis que aquí, bueno, las desventajas son bastante menos que las ventajas, pero hay que verlas y hay que entenderlas. Y es, si eres residente, y ojito, y tienes pensado seguir siéndolo en el futuro, porque tú ahora puedes ser residente, pero en el futuro piensas que no vas a ser residente en ese sitio. Pero si tú eres residente ahora y también en el futuro, porque, pues bueno, estás muy arraigado a ese país, tienes ahí a tu familia, a tus hijos o lo que sea, y por lo tanto, eres residente de un país con impuestos altos, por ejemplo España, no merece la pena. ¿Por qué? Porque seguirás pagando los mismos impuestos o incluso más, porque los pagarás a título personal, no como empresa. Ojito con esto. Ojito con esto, por favor, porque es el error más grande que veo y que comete muchísima gente, que se creen que una LLC es la panacea y realmente está muy bien, pero no es para todas las situaciones, ¿vale? No es para todas las situaciones. Por consiguiente, lo repito, si tú eres residente de un país con impuestos altos, y pongo, por ejemplo, España, eres residente en España o en un país como España y también tienes pensado seguir en el futuro en este país, la LLC no es para ti. Punto pelota, así de claro. ¿Por qué? Pues bueno, porque en España, por ejemplo, se cotizará por IRPF, es decir, por tramos. Cuanto más ganes, más pagarás, llegando casi al 50% en el tramo más alto. Y mientras que una empresa, es decir, si en vez de una LLC tú hubieses creado, por ejemplo, una SL o una SA española, el impuesto de sociedades es de un 25% fijos y sin tramos. Y ya está. Entonces ahí está clarísimo. Es decir, que es que encima puedes llegar a estar pagando más con una LLC que una SL o una SA española, ¿vale? Podrías llegar a estar pagando más. Y además de que, bueno, no va a ser todo tan fácil porque ya es una entidad extranjera. Es decir, que encima vas a tener pues complicaciones, o bueno, no complicaciones, pero ciertos handicaps, porque claro, no todo el mundo en España sabe lo que es una LLC, entonces para abrir una cuenta bancaria ya no va a ser tan fácil. Bueno, vas a tener que dar, para todo, vas a tener que dar más vueltas. Vamos a ver otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Si eres ciudadano de Estados Unidos, residente o persona con Green Card, tienes que crear la LLC en el estado en el que vives, no en otro estado porque se paguen menos impuestos o porque quieres una LLC anónima. Incluso comentarte que si en el futuro tú te vas a ir de Estados Unidos y eres cualquiera de estos tres, tienes que tener en cuenta que seguirás pagando impuestos en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene la casuística de que tiene un sistema impositivo de ciudadanía, lo cual es lo peor de lo peor. Y por otro lado, también decirte que si tú quieres crear la LLC para vender en la Unión Europea, perfectamente puedes utilizar esa LLC de Estados Unidos en la Unión Europea, pero tendrás que respetar las normas de la Unión Europea. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, entre otras cosas, lo que vas a tener que hacer es que en aquellos países en los que tú almacenes stock, vas a tener que sacarte un número de IVA y hacer las declaraciones de IVA pertinentes de ese país. Por ejemplo, si tú vas a almacenar stock en España, pues te tendrás que sacar un número de IVA en España a nombre de la LLC de Estados Unidos y hacer las declaraciones de IVA en España. Que por ejemplo, si tú haces EFN, entonces simplemente con ese número de IVA podrás vender tanto en España como en el resto de Europa porque todo se almacena en España. Sin embargo, si haces paneuropeo, entonces eso quiere decir que vas a almacenar en diferentes países de la Unión Europea y tendrás que sacarte un número de IVA en todos aquellos países en los que te almacenes stock. Pero no te preocupes porque aunque parece muy complicado, no es tan complicado y te voy a comentar al final del vídeo
con quién he hecho yo todo esto de la LLC, registros de IVA, etcétera, etcétera, y con quién lo hacemos también en la agencia. ¿Para quién es esto entonces? Pues bueno, para aquellos que tengan pensado viajar y quieren que el negocio vaya con ellos, porque al final la LLC irá contigo porque es una entidad transparente, mientras que si por ejemplo tienes una SL o eres un autónomo en España, da igual a dónde vayas y que no pises ni un día España al año, que seguirás pagando impuestos en España. Y la LLC también es para quienes tengan pensado ir a un país con impuestos más bajos. Por ejemplo, puedes estar ahora en un país con impuestos altos como España, pero si luego en el futuro tienes pensado irte, por ejemplo, a Panamá, pues te podría ir muy bien. Pero no obstante, tienes que investigar bien cómo interpreta una LLC de Estados Unidos el país al que vas a ir. Porque sí, Estados Unidos lo interpreta como que es una entidad transparente, pero eso es Estados Unidos. Tú también tienes que mirar el país al que vas tú, cómo interpreta una LLC de Estados Unidos. Y bueno, espero que te haya servido este vídeo y nada, te recuerdo que este vídeo es parte de un curso completo de Amazon, por lo tanto te recomiendo que veas los otros vídeos que te dejo en esta lista de reproducción completa de Amazon FBA. Y sin nada más, nos vemos en la próxima.